Así como fue para los discípulos ver que el ejército romano rodeaba la ciudad de Jerusalén fue una señal para ellos y salir de ella, de la misma manera para el pueblo de Dios será una señal cuando se decrete la ley dominical. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta emisión de lo que la Biblia dice. Es un gusto encontrarnos en este episodio. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Sí, pues como tú dices, es grato ya estar con nosotros, continuar con esta grabación de programas, de estas emisiones, de este proyecto que ya iniciamos. Ahora, pues ya es el segundo programa, ¿no? Con esta nueva modalidad, ahora sí en video. Ya como la vez pasada comentamos, nos están viendo, nos están oyendo, así que pues bienvenidos y esperemos que sigan con nosotros. Así es, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, por compartir esta emisión. Y Fernando, los invitamos a que nos escuchen, nos vean, nos regalen un me gusta, que lo compartan. Que se suscriban también. Y que se suscriban al canal, claro. El fin es que más personas también conozcan de estos temas. Exactamente, por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ya que muchos creemos que Jesús viene pronto y pues necesitamos alimentarnos más de lo que dice la palabra y la verdad, sobre todo en estos tiempos que está muy descuidada. Entonces esperemos que nos sigan, nos escuchen, nos compartan y sobre todo nos preparemos para la segunda venida de Jesús. Y en esta ocasión no nos encontramos solos. No. Otra vez tenemos otro invitado. Tenemos un invitado especial. Es un joven adventista, un joven licenciado en Ciencias de la Educación. Es actualmente el director de jóvenes en una de las iglesias en Ciudad Victoria. Y Fernando, ¿lo quieres presentar? Claro que sí, es muy grato recibirte, Josué Martínez. Él, como ya comentamos, pues él pertenece a una iglesia del distrito, el distrito norte aquí de Victoria, en la iglesia de la Libertad. Y pues a Josué, también con Dani nos conocemos de años, ¿verdad? Entonces es grato tenerte y pues bienvenido y esperemos que te sientas a gusto aquí en esta emisión. Muchas gracias Dani por la invitación, muchas gracias Fer. Estoy muy contento de estar aquí. Cuando me invitaste, pues la verdad me emocioné mucho. Son cosas de que a mí me gusta participar mucho en la iglesia. Yo creo que a todos que crecimos en la iglesia nos gusta ser parte de las actividades dentro de la iglesia. Y la verdad estoy muy contento y listo para platicar un poco acerca de los temas que son importantes en estos tiempos, ¿verdad? Claro, y la verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañes. Eres el segundo invitado en esta modalidad de video, pero el tercero, porque la primera invitada fue Elisa, ¿te acuerdas? En la primera temporada. Ah, sí, nomás que ahí fue audio, sí, ¿no? Seguíamos en el audio, exacto. Pero en video sí es el segundo. Pues qué bueno, esperemos que sigan acompañándonos más adelante, más hermanos y más hermanas para abordar estos temas que son súper interesantes para nuestros tiempos. Así es, y Josué, en esta emisión vamos a hablar acerca de la persecución, el decreto dominical y salir de las ciudades. Así que, ¿qué les parece si antes de iniciar con esta charla, con esta plática, hacemos una oración? Fernando, ¿nos puedes dirigir? Sí, claro. Señor, te damos gracias porque tú nos das la vida y nos permites estar en tu nombre reunidos a la grabación de este programa, esperando que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras palabras, nuestra mente y nuestro corazón, con el solo propósito de exaltar tu nombre y presentar la verdad según tú nos has encomendado hacerlo para estos tiempos. Guíanos, protégenos y cuídanos en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Fer, se nos ha predicado acerca del decreto dominical. ¿Qué tan cerca estaremos de vivir un decreto? Pues mira, no se sabe, ¿verdad?, qué fecha o qué día va a ser eso, pero no cabe duda que ya estamos muy cerca. Los acontecimientos que están pasando en el mundo en todos los aspectos nos están marcando pues ya la pauta, ¿no?, de que muy pronto se van a cumplir, se están cumpliendo, se van a cumplir los eventos predichos por nuestro Dios, y sobre todo en este sentido de la ley dominical o el decreto dominical,
yo creo que pues muy pronto, ¿no? O sea, repito, no sabemos cuándo, pero así como vamos en el mundo, en todos los aspectos, yo creo que pues ya no tardamos, ¿no, José? Claro. Fíjate que cuando hablamos de este tema, vemos cómo el enemigo ha trabajado, ¿verdad? A lo largo de la historia y cómo trabaja. Y así como Dios prepara el terreno, también el enemigo prepara, ¿verdad? Y a veces pensamos que una ley va a ser un decreto, algo muy, muy fácil de visualizar en estos tiempos. Pero el enemigo siempre, inclusive en el huerto del Edén, cuando engañó a Adán y a Eva, utilizó cosas que eran para la adoración de Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo creo como Fernando que estamos muy cerca, yo creo que ya estamos viendo esos aspectos y los estamos viendo ahorita con la pandemia. Porque qué casualidad de que el fin de semana ya se está absteniendo de muchas cosas. Y el único día que se está absteniendo de cierto tipo de cosas es el domingo. ¿Sí? Ya inclusive ciertos apartados en los centros comerciales ya no puedes acceder porque ya se está imponiendo, ¿verdad?, cierto tipo de cosas. Ya vemos para dónde va dirigido esta situación. Se está preparando el terreno ya, exactamente, ¿no? Satanás, como una probadita, ¿no? Exactamente. Como que, estamos empezando los principios de dolores, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, estamos comenzando. Y no es algo que va a llegar de tajante, es algo que se va a ir dando gradualmente, poco a poco, poco a poco. Y los que no estén preparados, los que no estudien la palabra de Dios, ahí va a ser una prueba muy difícil, dura, exactamente, ¿verdad? Para todos los que creen en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué tal si ahorita que veo que tienes la Biblia abierta, leemos ahí en Apocalipsis 13 para darle el marco a lo que la Biblia dice acerca de lo que vamos a tocar en este tema? Claro. Apocalipsis 13, que habla de la marca de la bestia. Déjame ver. Apocalipsis 13, versículo 16 en adelante. 16 y 17, a ver si. Sí. Dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Sí, vamos, quiero proponer esto, en lugar, o mejor dicho, aquí vamos a tocar lo que sí es, o lo que es la marca de la bestia, lo que se leyó. Vamos a dejarnos, vamos a no adentrarnos en lo que no es. Es decir, ustedes han visto, escuchado en internet o en las noticias que la marca de la bestia es esto, es aquello y que todo eso. Mejor vamos a concentrarnos en lo que sí es la marca de la bestia, claro, para no caer también en esos, ahora sí como dicen, fake news, ¿no? Esa desinformación, sobre todo bíblica, para dejar bien en claro, según la palabra de Dios, qué es la marca de la bestia. ¿Cómo lo ven? No, perfecto, adelante. De hecho, la emisión anterior hablamos del sello de Dios. Y bueno, así como mencionaba Josué en su participación, así como el enemigo siempre trata de darle la vuelta a lo que Dios tiene. Si nuestro Señor estableció que el séptimo día es el día de reposo, el enemigo dice que no, que el día de reposo es el domingo. Y para allá va el decreto dominical. Exactamente, es una marca, ¿no? Como dices, en la misión pasada hablamos del sello de Dios. Ahora es la marca de la bestia. Bestia en profecía bíblica es un poder. O sea, este poder pues tiene la potestad y la facultad de imponer una marca distintiva. Así como el sello de Dios tiene características distintivas que lo hacen ser el sello de Dios, esta marca pues también tiene características distintivas. Ahora, pero ¿por qué creemos que es el domingo? O sea, bueno, yo quisiera también aparte leer otro versículo de la Biblia. Sí, adelante. Se encuentra en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias doctrinas. Es lo que yo comentaba en un principio. El enemigo también prepara el terreno para que la adoración no vaya hacia Dios, ¿sí? El sello del sábado es una señal que nos distingue hacia el mundo, que nosotros obedecemos la ley de Dios y obedecemos a Dios, pero obedecemos no por sobre todo por que fuerza. Reconocemos que Él es Dios. Exactamente, entonces no reconocemos, sino por amor. La obediencia a la ley es consecuencia del amor que le tenemos a Dios. Eso no lo hacemos por obligación. Exactamente, no es por obligación, es porque nosotros amamos. Es como si tu papá te dice, oye hijo, no hagas esto. Bueno, tú lo obedeces porque amas a tu papá. Bueno, de igual forma nosotros también lo hacemos. Pero Satanás ha dedicado tiempo y esfuerzo para que la gente no estudie lo más importante, que es la palabra de Dios. Para que haga a un lado y nuestra mente esté durmiendo en estos tiempos, ¿sí? Y no veamos esas señales. Por ejemplo, esta ley mucha gente no la va a ver porque su mente está nublada, ¿verdad? No tiene viva la lámpara que es la palabra de Dios, son las Sagradas Escrituras. La hermana Elena G. de White, si me permiten, quisiera leer un pequeño fragmento que tiene en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice: hay muchos que están tranquilos, por eso lo tomo. Hay muchos que están tranquilos como durmiendo y dicen: si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Eso es lo que piensan. Y continúa: y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose en la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Ojo, pero termina diciendo: pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Exactamente. Es que ahí a veces nosotros caemos en el error de que, pues si va a pasar, si ya lo dijo Dios, pues tiene que pasar, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué esto? ¿Para aquello? Y ya se cuenta como que nos dormimos en nuestros laureles, ¿no? O sea, si ya se va a cumplir la profecía, o se tiene que cumplir porque lo dijo Dios, ya no hago nada, porque se va a cumplir. Entonces, Dios dice: no, espérate, sí se va a cumplir, pero no estés de ocioso, ni tanto en el trabajo físico, sino en el trabajo de predicar el evangelio, predicar el mensaje. Se va a cumplir, pero tu deber, o el deber como hijos de Dios, es no estar ociosos e ir y predicar el mensaje, ya sea a través, en este caso, de este programa, físicamente o de internet, pero ir predicando el mensaje sin estar en la ociosidad, tanto física como espiritual, porque a veces caemos en esa, pues se va a cumplir, que se cumpla, porque se tiene que cumplir, y ese es el error en que nosotros caemos. En el contexto del Apocalipsis 13, aquí vamos a hablar no tanto de un día, no tanto del sábado o del domingo, sino que el tema principal de Apocalipsis 13 es la adoración. ¿A quién adoramos? ¿A quién hay que adorar? Entonces, por eso, como Josué bien dice, el enemigo de Dios, o sea, Satanás, siempre trata de imitar o copiar o tergiversar la verdad acerca de Dios, y por eso nos pone un día. El día del domingo, históricamente, pues tiene su origen, ¿no? ¿Y por qué el domingo? ¿Por qué no jueves? ¿Por qué no lunes? ¿Por qué el domingo? O sea, así me explico. Y pues Satanás sabe su propósito y sabe que en ese día, desde la antigüedad y civilizaciones atrás, siempre se ha adorado o se ha usado ese día para que las demás denominaciones religiosas o pueblos, tribus de muy egipcias, así, babilónicas y todo, adoren ese día y se dediquen a adorar a un Dios falso en ese día que es domingo. Y ahí pues podemos ver en la historia de todas las atrocidades que se cometían al estar adorando a un Dios o a dioses paganos que no existen en un día que pues el enemigo de Dios lo destinó para eso, que es el domingo. Así es, es muy interesante porque Dios lo dice y Satanás siempre va en contra de Dios, ¿verdad? La rebelión está presente en todos los sentidos, porque podemos decir, como la gente dice, es que es un día normal, ¿verdad? Es un día como cualquier otro día, sale el sol, se oculta, ¿verdad?
puede llover, no puede llover. Y que hay que adorar a Dios todos los días. Exactamente. Y eso es cierto. Hay que adorar a Dios a todos los días, pero Él estableció un día. Satanás así lo hace ver, pues tiene razón, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo agarrar el fruto, verdad? Pero ¿Qué tiene malo una copita, un cigarrito? Exactamente. Satanás siempre lo va a hacer codiciable. Exactamente. ¿Sí? Algo que sea alcanzable para el ser humano, ¿sí? Él siempre busca, y el ser humano, por cuestiones de poder, siempre busca ser superior, ¿verdad? Y a lo largo de la historia vemos cómo siempre ha querido hacer cosas como si fueran dioses, los reyes y todo, ¿verdad? Si Dios dice blanco, Satanás dice negro. Si Dios dice sábado, Satanás dice domingo. Es la rebelión, y lo vemos en lo que es el día. La ley y la Biblia es clara, no encontramos en la Biblia ningún otro versículo que abolía esta ley, ¿verdad? O sea, que vaya en contra de esta ley. Entonces, es una rebelión absoluta, y cuando nosotros dedicamos tiempo de estudiar la palabra de Dios, ¿sí? De estudiar la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo obra en nuestra mente y nos va a hacer acercarnos a la verdad. Exactamente. Ahora, adelante. Gracias. A lo largo de la historia bíblica hemos visto cómo Dios, aun cuando la situación pareciera lo más compleja para su pueblo y más negra estuviera la noche, Él siempre proveía una manera para dar una salvación y refrigerio al pueblo. Pero quisiera hacerles una pregunta, y a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. ¿Por qué le tendremos tanto miedo en el contexto de Apocalipsis 13 al decreto dominical? ¿Por qué le tendremos tanto miedo a que llegue un decreto dominical? Digo, porque probablemente a lo mejor no nada más mi sentir, sino también alguien que nos está escuchando o que nos está viendo, o a lo mejor ustedes mismos, en cierto momento dicen, híjole, cuando llegue el decreto dominical se va a poner un poquito difícil, porque las garantías individuales se van a empezar a cortar, los derechos humanos se van a empezar a cortar. Tú lo comentabas, Fer, en emisiones anteriores. En el momento en que la ley del hombre se contraponga con la ley de Dios, entonces la cosa se va a poner buena, porque obedezco a Dios y no sé cómo lo voy a hacer, porque dice la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 17, ni comprar ni vender. Y entonces, y tus necesidades básicas, ya no un lujito, sino y tu necesidad básica, ¿cómo va a ser resuelta? Sí, bueno, yo pienso que posiblemente tengamos un poco de miedo, temor a la ley dominical, porque pues no estamos, o sea, puede ser natural como seres humanos, ¿no? Porque pues ¿a poco no los vas a tener miedo si te van a perseguir, o si te van a torturar, o si incluso hasta puedes perder la vida? Entonces, pero para eso Dios nos da este tiempo de gracia todavía, para estar fortalecido en su palabra, conocerlo más y pues tener más confianza y más comunión con Él, para que lo que tenga que pasar, pues de la mano de Dios podamos salir adelante. Pero lo que yo quiero resaltar es de que así como Satanás está haciendo su trabajo para imponer sus engaños a través de los hombres, a través de las leyes humanas, con decretar un día de adoración falso en el que Dios no lo ha establecido. Dios dice que el domingo es un día común, y repetimos, sí hay que adorar a Dios todos los días, pero Él estableció un día, apartó un día desde el Génesis, apartó un día para el reposo, para la bendición y para la santificación, o sea, para guardarlo y para dedicarnos solamente a la adoración a Dios en todos sus sentidos. Así como Satanás está haciendo su trabajo e ir en contra de esa ley, sobre todo el cuarto mandamiento, que es el sábado, para no tener miedo, necesitamos también entender que Jesús está haciendo también su trabajo. Claro. O sea, en el sentido de que nos va a proteger. Si confiamos en Él, si creemos en Él, si lo adoramos a Él, y si no tambaleamos cuando venga las pruebas duras, Él va a hacer su trabajo en nosotros, en su pueblo, en sus hijos, y nos va a sacar adelante. Nos va a proteger, nos va a cuidar, y nos va a dar la victoria si creemos y adoramos a Jesús, no importando lo que suceda en el alrededor. Ya otra cosa así, para terminar por mi participación en este momento, quiero recalcar también que en otras denominaciones que guardan el domingo, incluso en la Iglesia Católica y en otras denominaciones, yo estoy seguro y me consta, y también la Biblia, de que hay personas que adoran a Dios sinceramente, claro, creyendo que el domingo es el día que Dios instituyó. O sea, Dios acepta su sinceridad,
¿Sí me explico? Y van a ser juzgados de conforme a la luz que cada uno tiene. Y exactamente, pero va a llegar el momento, como ya lo platicamos anteriormente, con el fuerte pregón de que se va a predicar más enfáticamente la verdad el sábado. Entonces ahí es donde entonces ya el mundo va a quedar iluminado, ya va a saber la verdad absoluta acerca del sábado. Y entonces así, ahí, como quien dice, ya no va a haber, pues para dónde me hago, ¿no? Ya no va a decir, yo no sabía. Ahorita, soy sincero, yo creo que el domingo, o sea, si estoy en otra denominación eclesiástica, yo creo que el domingo es el día de Dios, y yo adoro a Dios, y yo guardo ese día como si fuera el sábado. Genuinamente, ¿no? Genuinamente, y Dios acepta mi sinceridad, pero va a llegar un momento que va a decir, hey, el domingo no es, es el sábado. Entonces ya depende de mí, ¿no? Ya mi sinceridad, si en realidad adoro a Dios, tengo que obedecer su palabra, y si su palabra dice que es el cuarto mandamiento, el sábado, pues tengo que adorar y guardar el sábado como Dios lo establece. Así es. Pero fíjate que gracias a Dios siempre hay hombres valientes en este mundo que están dispuestos a obedecer a Dios. En la Biblia encontramos infinidad de historias, y muchas de las veces Dios utiliza a gente como nosotros, a gente que es pecadora, que tiene defectos, pero siempre está buscando la verdad. Siempre va en busca de la verdad, y así como dice Fernanda, hay mucha gente de otras denominaciones. Yo he conocido amigos, hermanos en Cristo, que son de otras denominaciones, y ellos guardan fielmente, estudian la palabra de Dios, tienen su comunión diaria con Dios, oran, se encierran a veces en habitaciones. Yo me he sorprendido cuando los conozco bien, orando a Dios, estudiando su palabra, ¿verdad? Y ellos lo hacen con una fe sorprendente. Y como dice Fernando, va a llegar un momento en que ellos van a enfrentar la verdad, ¿sí? Y muchos de ellos van a aceptar esa gran verdad. Exactamente, sí. Van a aceptar esa gran verdad y van a empezar también a predicar. Exacto. ¿Sí? Con más fervor. Con más fervor inclusive que nosotros que tenemos la verdad. Exactamente. Pero nosotros también como pueblo escogido de Dios también vamos a ser probados. Va a llegar ese momento que vamos a ser probados, y así como muchos van a salirse del barco, ¿verdad? Hay otros que se van a mantener fieles a Dios y van a salir también en esa lluvia tardía, ¿verdad? Donde van a empezar a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense, bueno, ahorita con la pandemia ya hemos platicado de que hubo ciertas restricciones, ¿no? De que a veces no podías ni salir a comer, ni salir a comprar, a vender. Y cuando salías, en algunos lugares que por esas compras de pánico, ¿no? De que al principio cuando empezó todo esto, pues ibas a comprar un producto, ya no había un producto, al centro comercial o a la tienda ya no había. Entonces, ahí te das cuenta, si yo tengo dinero, pero voy a comprar algo y voy al centro comercial o a la tienda y ya no hay, entonces ahí pues, no puedo comprar. Entonces, como que ahí uno se da cuenta de que sí se puede, a través del Estado o las leyes o normas o reglamentos o decretos, se puede imponer restricciones en ese sentido. O sea, es una vislumbre, por así decirlo, de que cuando venga, ya que se vaya implementando la ley dominical. De hecho, la ley dominical, según la Biblia, en el contexto del Apocalipsis 13, primero tiene que salir en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos, para que de ahí se contagie el mundo y cada país empieza también a emitir su propia ley dominical. Es la ley dominical en contra de la ley de Dios. Bueno, perdón, no es nada fuera de proporción, perdón que te interrumpa, porque sabemos bien que Estados Unidos dicta la economía, nos dicta la pauta a seguir. Entonces, si el decreto dominical inicia ahí, es seguro que, como bien dices, el resto de los países, con tal de seguir entablando relaciones económicas, relaciones exteriores, pues seguramente el decreto va a fluir en los demás países. Exacto. Y fíjense, no sé si hayan leído un poco, yo leí un poco acerca de eso, de la circunstancia que puede ocurrir para que se imponga una ley dominical en Estados Unidos. Ya estamos nosotros enterados o hemos conocido el mentado cambio climático, ¿no? Entonces, por ahí, si ustedes ven una encíclica que sacó el líder de la Iglesia Popular hace como unos 3, 4 años, algo así, si no recuerdo bien, es Laudato Si. Y ahí se establece
básicamente las condiciones para que se descanse un día. Se está proponiendo para que se descanse un día, para dejar descansar la tierra de la contaminación, de las industrias, de los automóviles y pues ¿qué día creen que están proponiendo que se descanse? Claro. Pues el domingo. El domingo. Entonces, y eso, ¿se imaginan? El líder de la Iglesia Popular fue hace años al Congreso de Estados Unidos, o sea, nunca se había hecho eso. Algo inaudito, ¿no? Algo, sí, algo que no te lo creías. Y dejó esa propuesta, o sea, de esa encíclica, en el sentido de que es conveniente que el mundo descanse, que por el cambio climático se está afectando mucho, y pues ese es el domingo. O sea, entonces, por ahí va partiendo todo, ¿no? O sea, ya se está preparando, ya está cocinando. De hecho, en el Congreso de Estados Unidos hay unas carpetas que determinan el color, o sea, están por color, y el color de las carpetas de las propuestas que tienen que ver con religión es de color azul. Entonces ya están esas propuestas en esa carpeta, ya no más que el Congreso de Estados Unidos la lea, la revise y pues la saque adelante, ¿no? Entonces, y esto nos lleva a estar más pendientes, ¿no? Estar más pues interesados en lo que está ocurriendo en el mundo, porque pues nosotros a veces nos enfocamos en otras cosas que no son las cosas que nos interesan, porque no estamos preparando, y pues se nos va a venir la noche y nosotros como si nada. Fíjate, perdón José, sí. En el contexto que hablabas del cambio climático, va a sonar muy conspiranoico lo que voy a mencionar, pero no sé si recuerdan, el presidente anterior de los Estados Unidos, Donald Trump, se salió de un acuerdo que se llama el Acuerdo de París. ¿Qué tiene que ver el Acuerdo de París con todo esto? Bueno, el Acuerdo de París es un acuerdo que se promueve por un grupo de países y Naciones Unidas en pro del cambio climático. Ahora, ¿por qué no les convenía que Donald Trump se saliera? Pues intereses políticos, ¿no? Pero se estaría saliendo del huacal, como se diría coloquialmente. Sí. Donald Trump se está saliendo del huacal, como que no está siguiendo la línea para poder tener un nuevo orden mundial. Exactamente. Y qué curioso que ahora que cambia la política en los Estados Unidos con el nuevo presidente Biden, ahora regrese Estados Unidos al Acuerdo de París. Sí. Digo, en el contexto del cambio climático. ¿Por qué mencionar esto? Creo, de manera personal, que es importante que nosotros como cristianos nos estemos preparando en la vida, cada día, en nuestra devoción diaria, en el estudio diligente de la palabra de Dios, pero también tenemos que tener nuestras antenitas alerta para ver qué es lo que está aconteciendo en el mundo, porque si no, como me dices, nos va a caer la noche y nos va... ¿En qué momento, no? ¿En qué momento sucedió todo esto? Exactamente. José, perdón. Sí, mira, referente a esto, me acordé ahorita de unas preguntas. ¿Cómo estar preparado para estas situaciones? Sí, es una gran verdad que organizaciones mundiales, sí, están apoyando estos movimientos, que ellos mismos fueron los que impulsaron estas cosas en un principio. Sí, el problema de la contaminación en el mercado de libre comercio, la digitalización, la globalización, todo empezó y lo apoyaron, sabiendo las consecuencias climáticas que iba a repercutir en este mundo, pero lo permitieron, ¿verdad? Y ahorita esas mismas organizaciones que permitieron están preocupadas, ¿verdad?, por ese tipo de situaciones de que ahora sí estamos preocupados por la humanidad, ¿verdad?, por qué planeta vamos a dejarle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, es importante, y Satanás va a utilizar ese tipo de herramientas, disfrazarlas, ¿verdad? Disfrazar y ponerlos como que es algo bueno, algo codiciable, algo fácil, ¿verdad? Ay, ¿por qué tiene es algo malo, bonito, ¿verdad? ¿no? Tener un día separado para la familia. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo identificar como cristianos ese tipo de cosas? Y a mí me acordó, escuché este tema y hacernos unas preguntas. Bueno, en Estados Unidos se caracteriza por ser donde nacen la mayoría de las iglesias protestantes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacernos unas preguntas. Eso que está saliendo, bueno, tú que estás diciendo, ¿crees en Dios? Es la primera pregunta. Ellos van a decir, sí, claro que creemos en Dios, Dios es lo importante, por eso hacemos este día, ¿verdad? Bueno, la segunda pregunta, ¿sí? ¿Crees en la segunda venida de Cristo? Van a decir, claro, nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Y ahora viene la tercera pregunta y la más difícil. ¿Creen que la ley de Dios es vigente?
Ahí Dios debemos de hacer esa tercera pregunta. ¿Creen que la ley de Dios es vigente y que está hasta nuestros tiempos? Ahí es donde mucha gente se va a echar para atrás, porque ellos quieren imponer un día que no es el de Dios. Si ellos están procurando hacer las cosas bien, ¿sí? O quieren hacer las cosas bien de la manera correcta, entonces las preguntas que nosotros le hagamos conforme a la palabra de Dios, a la verdad nos van a dirigir, ¿sí? Pero como no van a dirigir a la verdad, ellos van a titubear y entonces van a decir, no, espérate, lo que pasa es que van a empezar a poner trabas, van a empezar a poner pensamientos de ellos. Buscan interpretar la Biblia, ¿no? A su manera. Propio, exactamente. Entonces, y curiosamente, el que va a tratar o de sugerir o proponer que haya una ley dominical en Estados Unidos no es la Iglesia Católica, es el protestantismo. Exacto. Claro, de hecho quería comentar algo de las reuniones ecuménicas que se están dando. Sí. Pareciera que por debajo del agua, ¿no? Pero a la vista de todos. Antes también quería comentar otra cosa. Y eso me sucedió. Yo estudié en una universidad católica. Y en esa universidad católica teníamos materias que le llamaban formativas, que al final eran materias de la fe católica. Todo muy bien. Nunca tuve ningún inconveniente. Pero por ahí, tercero o cuarto semestre, empezamos a hablar de la ley de Dios. Pero antes de hablar de la ley de Dios, el coordinador de esas clases a nivel de universidad era mi maestro. Y nos preguntó que qué denominaciones había en el salón. Había católicos, había compañeros que se pronunciaban ateos, habíamos cristianos, yo era el único adventista. A lo que quiero llegar es que hablamos del día de reposo. Y esta persona, este coordinador, decía que él decía los hermanos separados, no decía protestantes, los hermanos separados, porque de la manera en que le llamaba a nosotros, algunos observan el sábado. Y creo que, no sé si yo la pregunté o alguien me ganó la pregunta, y le preguntamos, bueno, pero ¿cuál es el día bueno de descanso, ¿no? De adoración a Dios? Y dice, pues la Biblia dice que el sábado, pero por costumbre nosotros guardamos el domingo. Por tradición guardamos el domingo. Digo, lo pongo sobre la mesa, o sea, ellos saben. Hay muchas personas en otras denominaciones que saben que el día de reposo es el sábado, que el día de adoración a Dios es el sábado, pero por costumbre o tradición o por comodidad. Como dice la Biblia en el Apocalipsis 13:17, que leímos que la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, o sea, unos vamos a aceptar, aunque sé que es el sábado, el día del Señor, pero por miedo, por temor, por no perder el trabajo, por no perder mis propiedades, o por no perder, o por querer comprar, o la ansiedad de comprar y vender, voy a aceptar que es el domingo. Sé que no lo es, pero lo voy a aceptar. Eso es por decir que en la mano derecha es por conveniencia o por miedo. Y otros lo van a sentar en la frente en el sentido, ¿dónde está el asiento de nuestros pensamientos y nuestras decisiones? Pues en la mente. ¿Dónde está la mente? Es lo que quería comentar. Pues en la frente. Satanás ha trabajado tanto, y en esto de las películas y las series, y nosotros vemos, es puro espiritismo, y si no vemos a un mono rojo con cuernos y cola, pues no vamos a creer en que el enemigo de Dios existe, ¿verdad? Y es lo que Satanás ha intentado meternos en la cabeza, ¿verdad? Y al decir marca, piensa que vamos a traer aquí un letrero en la frente, ¿verdad? O una marca aquí en la mano que va a decir un código, sí, ¿verdad? O algo así. Y no, dice el Espíritu de Profecía, dice que va a llegar un momento en que los verdaderos cristianos se van a distinguir, ¿sí? Se van a ver a lo lejos y la gente se va a dar cuenta que esa es una persona que obedece a Dios, ¿sí? Y se van a distinguir tanto, van a sobresalir aquellos que guardan la palabra de Dios, ¿verdad? Con amor. Por la adoración que ellos tienen, se van a distinguir Dios. Y los van a ver. Y ese va a ser motivo de que empiece a perseguir la demás gente, a aquellos que están guardando lo que es la ley de Dios y la fe de Cristo. Sí, porque van a suceder, según la Biblia también, eventos catastróficos y hasta en la economía y todo. Entonces, le van a echar la culpa a los cristianos. Exacto.
O sea, ellos que no guardan el domingo son los culpables. Son los culpables, ellos guardan el sábado. Entonces, esa va a ser el sello de Dios, guardar el sábado en ese sentido, y la marca de la bestia, adorar el domingo. O sea, como ya repetimos, o sea, no se trata de algo físico, sino se trata de adoración. Exacto. Adoración. ¿A quién vas a adorar? Si yo adoro a Dios en sábado, es porque lo reconozco como el creador. Si no lo adoro y lo adoro en domingo, es que le estoy dando la autoridad o la adoración al enemigo de Dios. Y esa es la marca, la distintiva o la característica que uno va a observar en ese tiempo. Y como tú dices, los van a perseguir a los que guardan el sábado, a los que adoran a Dios en ese día, los van a perseguir, van a ser motivo de desterramiento, de cárcel, de tortura. Entonces, y ahí es donde cuando se decrete la ley dominical, más adelante en Apocalipsis también lo dice en el capítulo 13, de que salir de las ciudades, es decir, de las grandes ciudades. Se imaginan la Ciudad de México, Nueva York, esas grandes ciudades donde de por sí bíblicamente se recomienda no vivir mucho en esas ciudades por el pecado que hay, en el sentido, hay mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y cuando hay mucha gente, pues hay más robos, hay más delitos, hay más estrés. Entonces, Dios nos recomienda que cuando pase eso, cuando ya se decrete que ya sea mundial, porque uno se pone a pensar, bueno, si la ley dominical, si yo soy de otra creencia, donde no guardo ni el sábado, ni guardo el domingo, ¿por qué me va a afectar la ley dominical? O sea, si yo soy, por ejemplo, los musulmanes guardan el viernes, los budistas no recuerdo qué día guardan, o adoran, o es específico, pero la Biblia dice que va a ser mundial. La marca o la ley dominical va a ser mundial, y ahí incluye pues todos los países. O sea, va a ser, si la Biblia dice que va a ser mundial esa imposición, pues ahí van también incluidos los que o son ateos o los que son de otras denominaciones, van a estar incluidos también ahí, porque Satanás va a ejercer su engaño en ese sentido, y solamente el pueblo de Dios es el que va a discernir eso, y pues va a estar firme a lo que va a acontecer en ese momento. Saben, ya no es tan difícil, tú lo mencionabas, Fernando, que va a ser en un contexto mundial y que va a haber una crisis a nivel mundial. Hoy con esta pandemia ya no es tan difícil verla tan lejos. O sea, inició la pandemia, hubo una crisis en salud, que la seguimos viviendo. Una crisis financiera, ¿cuántos negocios no han colapsado? ¿Cuántas personas no han perdido su empleo? No sé si se acuerdan, pero el año pasado el barril en México llegó a costar menos de $1, o cayó tanto que no valía nada. Hubo 1 o 2 días en que el barril de petróleo en México no valía nada. O sea, va a haber una crisis tan grande, y como tú mencionabas, se le va a atribuir al pueblo de Dios, al pueblo que fielmente adora a Dios en sábado. Ahora, empezamos a hablar un poquito de la persecución y de salir de las ciudades. Antes de adentrarnos a eso, sí quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué sería lícito para el pueblo de Dios, para el verdadero pueblo de Dios que adora a Dios en sábado? ¿Qué sería lícito hacer en domingo cuando se decrete la ley dominical? Pues la hora misionera. O sea, en domingo se supone que no se va a trabajar. Pues los hijos de Dios que vayan a estar en ese tiempo, pues pueden hacer la hora misionera, o sea, más libremente, ¿no? Porque esto va a ser progresivo. No es de que vaya a salir la dominical y ya, como se comentó al principio, sino que poco a poco se va a ir dando las circunstancias de que cuando se decrete ya la ley dominical en sí, ya en su máximo intensidad, entonces ahí sí hay que abandonar las ciudades. Pero antes, o sea, no es de que se haga la ley dominical y ya no puedas comprar ni vender. No, o sea, es progresivo. Y mientras llegue eso, pues el Hijo de Dios o el que adora a Dios, en esos momentos puede ser la obra misionera, dar estudios bíblicos, ir casa por casa. O sea, no recibes la marca de la bestia en ese contexto, en ese momento, exacto, cuando haces eso, si no trabajas en domingo. Exactamente. Participar de este tipo de obras, no recibir la marca de la bestia, lo menciona el Espíritu de Profecía, lo menciona la hermana Elena G. de White. Así es. Y también dice, bueno, en el contexto, hacer la obra médico-misionera, incluso adorar en la iglesia no es un motivo de recibir la marca de la bestia, no es por ahí. No es. Incluso, si recuerdas, sí. Cuando llegue ese momento, con más fervor
se va a proclamar la verdad el sábado. Exacto. Porque va a descender la lluvia terrible. ¿Recuerdas que ya hablamos de eso? Entonces, los hijos de Dios pues, van a estar proclamando la verdad del sábado para que todo el mundo sea iluminado con la verdad acerca del sábado, acerca de Dios. Entonces, como ya dijimos, ahí sí ya no va a decir, no, pues yo no sabía. Claro. Pero ahí los hijos de Dios van a ser utilizados por el Espíritu Santo antes de que se salgan de las ciudades donde ya se acabe el tiempo de gracia, por así decirlo, porque ya sacamos el tiempo de gracia, pues ya para qué te quedas aquí. Sí, algo importante nada más para cerrar mi participación en este momento. Es importante, y también lo menciona el espíritu de profecía. En ese momento no es necesario que el pueblo de Dios, y en ningún momento, que busque la violencia o busque violentarse contra las personas provocar. Que van a estar. No hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad. El pueblo de Dios no debe distinguirse por eso, sino que el pueblo de Dios debe distinguirse por la fiel adoración a Dios en sábado y por, en la medida de lo posible, pues navegar en la ley del hombre sin transgredir la ley de Dios. Exactamente. O sea, ¿querías decir algo? Sí, mira, Dios siempre va un paso adelante. O más. O más adelante. Dios sabe ya cómo va a terminar la historia, ¿verdad? El enemigo siempre va a intentar, es como darle golpes a la pared, ¿verdad? Sí. Va a intentar ir en contra de Dios, pero es imposible, ¿verdad? Dios ya ganó la batalla y ya lo tiene derrotado. Pero Él intenta todavía, a pesar de que ya está derrotado. Y a pesar de que salga esta ley, así como dice en la ley dominical, yo creo que va a ser ese un parteaguas en donde el pueblo de Dios va a salir. Y en lugar de contener al pueblo de Dios, lo que va a provocar el propio enemigo va a ser que se propague más, ¿verdad? De una manera impresionante. Como no tenemos idea, se va a predicar y dice la palabra de Dios que todos... No tanto por el enemigo, sino por el poder del Espíritu Santo. Por el poder de Dios, ¿verdad? Pero Dios utiliza, exactamente, ¿verdad? A veces el enemigo piensa que ya dio un golpe fuerte, pero... sinceramente ya está derrotado. Son puras patadas de ahogado. Exactamente, entonces va a ser un parteaguas, eso va a ser, yo creo que va a ser, en lugar de estar yo preocupado, me emociona en llegar a ver cómo va a ser algo sorprendente porque se va a saber la verdad en todo el mundo, ¿verdad? Y gente que a veces ni nosotros nos imaginamos va a aceptar la palabra de Dios y va a empezar a predicar de una manera impresionante, ¿verdad? Exactamente, y eso es lo que necesitamos nosotros, como si profesamos ser hijos de Dios, predicar hoy el mensaje del tercer ángel, ¿no? De Apocalipsis 6:12, de que la justificación por la fe y de que no reciba la marca de la bestia en su imagen. Entonces, predicarlo hoy, o sea, porque es la misión de la iglesia adventista y como individuos también, no esperarnos hasta ese momento que llegue para ser usados por el Espíritu Santo, porque pues igual ni llegamos, así como están las cosas, ni llegamos. Por eso el tiempo de gracia individual es hoy para uno, ¿no? Sí, por eso tenemos que empezar a predicar desde ahorita. Vivir conforme a la palabra de Dios, predicarlo y mirar a todos, aunque no crean lo que tú creas, pero interesarse en la salvación también de los demás. Nuestra misión es predicar. El Espíritu Santo se va a encargar de tocar los corazones que tengan que tocar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir dispuestos a trabajar para Dios y el Espíritu Santo obra, ¿verdad? Y no estar, o sea, la ventaja de eso es o sea, si creemos en Dios, le creemos a Dios y confiamos mucho en Dios, cuando pase todo esto, que la persecución y todo, para que no desanimarnos, porque aparte de la ley dominical, del decreto dominical, va a salir un decreto de muerte en contra de los hijos de Dios. Exactamente. O sea, así como el libro de Esther, primero hubo un decreto en contra de la ley de Dios, después hubo un decreto en contra de los hijos de Dios. Entonces aquí también primero el decreto dominical es en contra de la ley de Dios, o sea, en contra del cuarto mandamiento. Después de un tiempo, no se sabe, la Biblia no dice cuánto tiempo, va a haber un decreto de muerte en contra de los hijos de Dios, de los que guardan el sábado, porque les van a echar la culpa, ¿no? De que es lo que está pasando, y cuando empiezan a caer las plagas, es que ellos son los culpables, y se va a fijar o a emitir un decreto donde se fije la fecha en que se le debe dar muerto. Si no renuncian a guardar el sábado, en tal fecha, los demás son libres para exterminarlos, dice el Espíritu de profecía. Entonces,
desde hoy no prepararnos, confiar más en Dios, tener más comunión con Él para no tener miedo ni desánimo cuando lleguen a suceder esas cosas, porque pues Dios está al control. Exacto. Y si en la Biblia encontramos todo como muchas de las veces el enemigo procuró perseguir siempre a personas que eran fieles a Dios, y siempre Dios proveyó, ¿verdad? Alimento, refugio, siempre Dios en todo momento. Yo creo que aparte de sí va a ser algo muy complicado, sí, la verdad, sinceramente, de verdad sí va a ser algo muy difícil, es la realidad. Pero también algo muy bonito va a ser que vamos a depender totalmente de Dios. Exactamente. ¿Sí? Y vamos a ver la mano poderosa de Dios en todo momento, porque no vamos a tener dinero para comprar, no vamos a tener comida, pero la manera en que Dios nos va a alimentar en ese tiempo va a ser algo que nos fortalezca espiritualmente. Pero necesitamos prepararnos hoy. Exactamente. Hoy, la base de todo es la preparación. Sí, porque no nos vamos a poder preparar a la hora de la hora, que era lo que mencionaba el espíritu de profecía, que hay quienes, con el perdón de la expresión, pero hay quienes se tiran a la hamaca pensando en que lo que tiene que acontecer va a acontecer y que Dios va a proteger a su pueblo. Sí, pero para cuando lleguemos no vamos a estar preparados para afrontar la crisis que viene y vamos a decantar hacia el otro lado del equipo. En mensajes selectos quisiera compartir esta gema. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Ahí estamos hablando de la persecución, que por adorar en el día sábado vamos a ser perseguidos. Y no nada más conforme con eso, seremos echados en cárcel. Y no nada más eso, algunos serán o seremos mártires. ¿Estaremos preparados para afrontar todo eso? Porque se dice muy fácil ser un mártir como lo fue Esteban, como lo fue Pablo. Juan Bautista. Pero hoy estamos encaminados hacia decir, si nos va a pasar, que venga, porque yo sé que si pierdo mi vida aquí por causa de Cristo, tengo la corona de vida cuando Cristo venga por segunda vez. Tenemos que prepararnos para ello porque... Exactamente. Fíjate, a veces la gente dice, no hombre, es una exageración, ¿cómo te vamos a perseguir? Pues es lo que tú crees, ¿verdad? Pero ahorita vemos cómo la sociedad ataca a una persona que no piensa como un grupo social. Ahorita es muy común el bullying y cómo inclusive nada por cosas tan simples atacan a esa persona, a ese joven, a esa señorita. Mira, si tú te pronuncias en contra del aborto, ofensa segura y te van a perseguir. Y hacen caminatas, marchas y nos tachan de lo peor por decir que somos pro vida, ¿no? Exactamente. Somos homófobos y todo eso, o sea, nomás con externar tu opinión nada más. Sí, hoy hay una intolerancia enorme, o sea, no existe ahí el margen de pensar un poco diferente a lo que Josué. No, es que si Josué no piensa igual que yo, no, Josué está mal, Josué tiene un pensamiento de tiempo atrás. Retrógrada. O sea, exactamente, o sea, hoy la sociedad es exageradamente intolerante. Exactamente. Y conforme pase el tiempo, la maldad de este mundo va a ir creciendo. Dice el Espíritu de Profecía que conforme la maldad crezca, el Espíritu de Dios se va a ir alejando cada vez más. Entonces se retira el Espíritu Santo poco a poco y la maldad va en aumento. Va en aumento, exactamente. Y va a llegar un momento en que cuando ya no esté el Espíritu de Dios. De intolerancia religiosa. No, hombre, yo creo que sí. Va a estar todo lo que da la intolerancia religiosa. Entonces, y créeme, fíjate que yo ahorita supuestamente disfrutamos de libertad religiosa. Para mí no es libertad, es como un poco de te tolero. Ándale. Te tolero. Religiosamente te tolero. ¿Crees diferente a mí? Ok, te tolero. O sea, no te doy libertad, te estoy tolerando. Pero ya cuando se empieza a desarrollar todo eso, que ya vaya todo en el camino ya de que ya se va a emitir esto o se va a desarrollar este evento para imponer la ley dominical, ahora sí, ya no te voy a tolerar. ¿Sí? Ya no, o sea, nunca nos dieron libertad. Sí. Nos están tolerando porque pues la creencia religiosa que uno tiene es diferente al contrario. Y no debería ser esa, debemos ser tolerantes, ¿no? Respetar tu modo de pensar, de ver las cosas, igual yo. Y fíjate que eso es una gran verdad, nos están tolerando porque estamos dormidos.
Sí, porque dice, sí, vas los sábados a la iglesia. Por eso no nos persiguen. Exactamente. Oye, fíjate, nuestra denominación es protestante. ¿Y qué protestamos? Sí, Pues nada, o sea, estamos dormidos no, espiritualmente. Exactamente. Y por eso dice, vas el sábado a la iglesia, ¿qué ves? Pero bueno que vas a la iglesia. Todos los días no estudiamos. Por eso la persecución no nos preparamos. Las persecuciones, como tú comentabas hace rato, Dios aprovecha cada circunstancia adversa para el cristiano, para sacarle la mejor bendición, el mejor provecho. La persecución es necesaria para despertarnos y como comentamos la semana pasada o la emisión pasada, el zarandeo, ¿no? Porque también una persecución, pues te pone así. Sí, te despierta. ¿En qué lados? Exactamente. Te pone en estado de alerta. Si no nos persiguieran, pues ahí estuviéramos todavía, ¿no? Seguiríamos dormidos. Sí, fíjate que creo que una vez se lo platiqué a Fernando, pero yo recuerdo que estábamos creo que en una clase de conquistadores o en el Instituto de Filadelfia, bueno, que tú también estuviste unos años ahí en el colegio, y alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo voy a saber si me están persiguiendo? ¿Cómo voy a saber si estoy del lado de Dios o no? Y decían, compadre, si te están persiguiendo, estás del lado de Dios, estás porque del lado correcto, si no, no lo vas a aguantar, o sea, vas a aguantar. Y una de las cosas también necesitamos orar, o sea, necesitamos orar porque Jesús dijo, o sea, oren para que la persecución no sea ni en día de reposo, o sea, el sábado, ni en invierno. Entonces, y todo tiene que ver con el sábado también, o sea, y repito, en el contexto que estamos hablando de la ley dominical y el Apocalipsis 13 es la adoración, no es tanto un día, si el sábado o domingo, sino la adoración. ¿A quién adoras? ¿A Dios o al amigo de Dios? Y en ese sentido necesitamos orar mucho, tener comunión con Dios, estudiar la palabra, compartirla, que Dios transforme nuestra vida, que Dios nos ponernos a manos de Dios para que nuestra fe sea viva hoy, ya cuando empiecen a suceder lo que ya estamos comentando según la Biblia y el Espíritu de la profecía, nosotros estemos, por así decirlo, pues tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la mano de Dios y si me persiguen, si me van a torturar y si van a hacer esto o aquello, pues yo estoy en las manos de Dios. No sé si vieron ustedes la película La Última Batalla. Sí. Es una película de adventista, ¿no? Es un bosquejo, ¿no? De lo que va a suceder y a mí me gustó porque al 100, para mi modo de ver, no está sujeta totalmente a lo que dice la Biblia, pero te da indicios, ¿no? Sí, claro. Te da indicios y marca los eventos, la ley dominical sobre todo, y nomás ponerte o imaginarte que ya lo estás viviendo, o sea, de que, por ejemplo, estamos tranquilos aquí, ¿no? De repente que alguien venga y que estemos hablando de la ley de Dios y que tengamos la Biblia abierta, ¿no? Y del sábado, entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a la cárcel porque ustedes no pueden hablar de eso y si no es el domingo, pues, o que estamos en la iglesia o que estamos en un grupo pequeño, ¿no? Claro. Nomás que llegue la autoridad sí, pues la fuerza coercitiva del gobierno, la policía, la Guardia Nacional, no sé, el ejército, donde nos impidan expresar o adorar a Dios libremente en ese contexto. Pues se imaginan que es la película, pues habla de eso, La Última Batalla. Entonces, a veces pensamos que está muy lejos por ocurrir eso, que está muy lejos, pero como estamos viviendo. Sí, fíjate que ahorita que estás diciendo eso, debemos de preocuparnos, porque puede ser que no nos toque a nosotros, pero si nosotros no le mostramos a nuestros hijos, ¿verdad? Ellos tampoco se van a preparar. ¿Cuántos jóvenes en la iglesia, sus padres están metidos en la iglesia bien, tienen cargos, pero sus hijos no están? Entonces es algo que preocuparnos. Satanás no descansa, sigue trabajando, prepara el terreno. Preocuparnos y ocuparnos. Exactamente. Entonces necesitamos despertar, voltear a ver a nuestra familia cristiana, a nuestra familia cristiana, nuestra familia, guiar a los jóvenes, a los adolescentes, a que estudien la palabra de Dios. De verdad está una frialdad impresionante en el pueblo de Dios, no quieren estudiar la palabra de Dios. Es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Es lo más primordial en estos tiempos. Perdón, José, sabes, ahorita que mencionas de la frialdad y algo preocupante en nuestra iglesia. Me comentaba un pastor y me decía que al inicio de la pandemia había distritos o iglesias que no querían que se cerrara la iglesia. Pero bueno, por motivos de salud y de gobierno y en fin, se tuvieron que cerrar.
Y ahora que se empezaron a dar las condiciones hasta hace unas semanas o unos meses, de acuerdo al semáforo que estaba, y que se buscaba ver la iglesia, bueno, la misma feligresía no quería que se vea la iglesia. Porque fíjate, en un año caímos en una comodidad increíble, porque pues nuestra forma de adoración cambió y nos gustó. Pues ahora ya no tenemos que levantarnos tan temprano para ir a la iglesia, ¿no? Porque la transmisión inicia 9:30 o 10 y la puedo ver tranquilamente desde mi cama, con el aire prendido, con el abanico encendido y almorzando, ¿no? Desayunando tranquilamente. Nuestra forma de adorar cambió. Y ahora es increíble y tristemente es algo real que hay distritos, hay iglesias que pues mejor hasta que esté más verde el semáforo, no, hasta que esté más, hasta que no haya ningún contagio, pues mejor abrimos la iglesia. Oye, la frialdad, o sea, y aquellos que nada más nos nutríamos los sábados, pues ya nos quedamos flacos espiritualmente. Exactamente. Y es lo que platicamos una vez, de que podemos caer en eso, en esa comodidad o mediocridad espiritual, ¿no? Y aparte de eso, podemos también salirnos de nuestras bases, porque te quedas en tu casa y ves internet, cultos aquí, cultos allá, cultos de otras denominaciones, y te va generando dudas. Si no lees la Biblia y caemos en esa comodidad, ves cosas que te mueven, ¿no? Y pues es que el pastor de esta iglesia dijo esto. Es que me gusta más cómo predica el pastor de la otra. Cómo cantan acá. Sí. O sea, el ritmo está más agradable. Está más agradable. Es algo con lo que nos vamos a enfrentar cada día, porque la comodidad nos hace caer en eso, ¿sí? La comodidad dice, bueno, pues si no tiene nada de malo y así estoy a gusto, pues así está bien, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, si no le hago nada de mal a nadie, y mientras que yo me siente que estoy bien, pues está bien. Pero entonces regresamos a lo que platicamos en unos minutos. Ajá. Por eso nos toleran. Porque no ponemos una oposición. Y el problema es de que estamos en nuestra casa, en nuestra comodidad, y tenemos el tiempo y aún así no estudiamos la palabra de Dios. Va a llegar un momento en que nos vamos a hacer la pregunta, cuando venga la persecución no vamos a estar preparados. Dice el Espíritu de Profecía que nadie, o la gran mayoría, no va a estar lista. 1 de 20. Exactamente, no va a estar lista para ese momento. Entonces necesitamos prepararnos desde ya. De hecho, ya es tarde para empezar a prepararnos. Sí, ya. ¿Sí? Entonces necesitamos prepararnos ya, ¿sí? Y cuando venga esa pregunta, ese momento de persecución, vamos a tener que preguntarnos, ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? Pero mira, hay una certeza, y eso es lo que tenemos que tener bien en claro como fieles adoradores a Dios. Aun cuando pareciera que la noche está muy oscura, aun cuando... Y ojalá no me traiga mis palabras, ¿verdad? Y si no, por gracia de Dios, que me mantenga firme. Pero si caemos en cárcel, si caemos en alguna situación adversa, difícil, tenemos que recordar que Dios va a intervenir. Claro. Que Dios nos va a proteger al pueblo de Dios. Pero, y si aún... si aún no fuera, aún así nos tenemos que mantener firmes, porque nosotros conocemos el desenlace de esta historia. Nosotros sabemos que estamos de paso aquí. Entonces, pero volvemos a lo que comentabas también tú, Josué. Tenemos que prepararnos hoy, y si es un poquito tarde, nos agarró cuarto para las 4, pues bueno, hay que doblar esfuerzos. Hay que doblar esfuerzos, exactamente. Sí, la preparación, la comunión, la oración y el estudio de la palabra de Dios, y sobre todo, como comentaba el pastor en la misión pasada, amar a Jesús, amar a Dios, porque podemos tener esto, podemos prepararnos, pero si no amamos a Jesús, si no queremos estar realmente con Él, pues de nada sirve. Y estos tiempos son peligrosos, vienen tiempos más difíciles según la palabra de Dios, pero insistimos hasta el cansancio. Dios está al control, Dios ya lo dijo, Dios ya nos puso en su palabra todo lo que va a ocurrir. ¿Para qué? Para que cuando ocurran, creamos y confiemos más en Él. Y otra cosa también, no hay que anticiparnos a los hechos, porque a veces hace años, 2, 3 años, 4 años, que allá en Argentina, en un pueblo de Argentina, que la ley dominical salió, ya viene la ley dominical, que allá en un pueblo de Siberia, allá en Hungría, no sé dónde, el gobierno implementó una ley dominical, y ya todo el mundo, o la mayoría o un buen número de adventistas ya decía, pues ya viene la ley dominical. Y según el contexto de lo que estamos hablando, ¿de dónde va a surgir la ley dominical para que se contagie al mundo? De los Estados Unidos. Oye, pero la velocidad en que pasan las cosas ya no es como antes.
cómo empezó, dónde empezó esta enfermedad en China. ¿No? Aquí en México estábamos bien confiados, bien tranquilos. Oye, impresionante la velocidad en que avanzó. Sí. Sí, en un abrir y cerrar de ojos ya todo el país estaba en cuarentena, Sí. ¿verdad? Entonces, así de la noche a la mañana van a pasar las cosas. Y si no estamos preparados en la palabra de Dios, nos va a tomar desapercibidos. ¿Cómo Dios nos va a poder guiar en ese momento de persecución si no tenemos una comunión con Dios? Sí, yo estuve leyendo el libro de Mateo y cómo Dios utilizó a José, el padre de Jesús, ¿verdad? Le decía por medio de sueños: oye, ¿sabes qué? Levántate y vete para tal lugar porque Herodes va a perseguir al niño. Y agarró sus cosas ¿sí? Para que José pudiera escuchar la voz de Dios, tenía que tener una comunión, ¿verdad? Tenía que estudiar la palabra de Dios, tenía que orar, tenía que estar preparado para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, si nosotros en ese momento no estamos preparados, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Claro, sabes, Joyas de los Testimonios da una gema que creo que va al punto. Menciona: las aflicciones, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. O sea, hoy aún tenemos gracia, hoy tenemos tiempo, hoy tenemos la oportunidad de equivocarnos, de caer, pero levantarnos con la ayuda de Dios. Y nos está probando, y lo dice el espíritu de profecía. A través de las tentaciones, a través de las aflicciones, a través de la adversidad, nos deben de servir de preparación para el momento cúspide de la historia humana. Fer. Exactamente. Quiero mencionar algo así referente al día del domingo, ¿no? De la adoración. Satanás siempre ha creído que se le adora a él. Desde que se rebeló, desde que se convirtió en Satanás, ese ángel querubín, siempre ha creído que se le adora a él. Y, por ejemplo, en Apocalipsis 22:16, ahí dice que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué el día domingo? ¿Por qué Satanás quiere que el domingo se adore en un día falso, que no bendijo Dios para eso? Satanás quiere que se le adore a él. El primer día, el domingo es el primer día, ¿no? Ahora, en la creación, el primer día fue el que más luz o el más iluminado estuvo, ¿no? Porque Dios dijo: hágase la luz en el primer día de la creación. Ahora, no pudo haber sido el sol porque el sol se creó hasta el cuarto día. La luz que iluminaba el primer día de la creación era la gloria de Dios. La gloria de Dios que venía desde el mismo trono de Dios, o sea, del lugar santísimo, allá en el santuario celestial, era el que iluminaba el primer día de la creación. Satanás siempre ha querido ser como Jesús, siempre ha querido que se le adore a él como si fuera Dios. Por eso, él quiere que el primer día actual, que es el domingo, todo mundo adore en ese día y que lo adore él, porque él representa ese día, por así decirlo. Y el cuarto mandamiento, que es habla del sábado, que es el séptimo día, es el más iluminado de la ley de Dios, porque también ahí la gloria de Dios resplandece en ese cuarto mandamiento. Entonces, repetimos, aquí lo que estamos hablando no es tanto de un día, sábado, domingo, sino de adoración. ¿A quién adoras? Si el sábado que dijo Dios que hay que adorar, o el domingo que dice el enemigo de Dios que hay que adorar. Ya depende de cada uno de nosotros. Esperemos que adoremos a Dios en el día que Él dice. Fíjate que también algo que quería comentar, a raíz de la persecución, ¿verdad? Va a haber una pregunta en que nos debemos, que se hace mucha gente: ¿cuándo salir de la ciudad? ¿Verdad? Mucha gente ahorita con lo de la pandemia empezó a correr fuera de la ciudad. Si no, todo es ¿A correr a dónde se fue? ¿Al campo? Al campo, ¿verdad? Y en lugar de ser una bendición, a veces puede contraer
Sí, mira, el espíritu de la profecía, como ya leímos hace rato, cuando salga la ley dominical, ahí, te digo, todavía no es de que ya no puedes comprar y vender, o sea, va a ser progresivo. Ahí te marca la pauta de que salgas de las grandes ciudades. Ajá. Y que te prepares para salir de las pequeñas ciudades. ¿Sí me explico? ¿Qué te parece? Digo, siguiendo tu analogía, vivimos en la Ciudad de México. Ajá. ¿A dónde me mudo? Te mudas, no sé, a Amante o a una ciudad chica, ¿no? Donde no haya mucha gente. Entonces, pero al estar en esa ciudad chica, prepárate. Es de paso. Sí, prepárate porque no sé cuánto tiempo vaya a pasar, ya te vas a salir de ahí y así te vas a ir y no es que te vas a ir, sino que te tienes que ir porque te van a perseguir. Si Dios quiere, vamos a estar en ese lado. Y ahora sí, ya no podemos estar seguros en las ciudades, mucho menos en las grandes ni en las chicas. Entonces ahí sí, vámonos. Y en el contexto o en el comentario que hiciste de que cuando empezó la pandemia y todo, yo creo que sí es necesario que ya no salgamos al campo. Siempre y cuando, primero, oremos, le pidamos a Dios dirección y nos vayamos preparados. No nomás de que, vámonos al campo porque esto no. Primero, busca dónde. Sí, claro. Compra si no tienes un terreno o algo, busca dónde. Y aparte, no te vayas solo. Vete con más gente de tu misma fe, de tu misma denominación incluso, para que cuando te vayas, prepares los alimentos o siempre los alimentos que vayas a consumir. ¿Sí me explico? Pero para mí moderno es de vámonos ya, así, como quien dice, como el borras, valga la expresión, claro. O sea, ahí se va. Sí. Sabes, ahí hace más de 15 años, un poco menos de 15 años, conocí a un joven que estudió para teología y su vida ministerial creo que no es dentro del sistema, la verdad es que no tenemos contacto, pero por lo que veo que publica, no es dentro del sistema adventista, pero sí da sus campañas, en fin. Pero está promueve mucho el ir dejando las grandes ciudades y seguido publica en sus redes sociales y menciona los pasos para abandonar las ciudades de las grandes a las chicas y de las chicas al campo. Y le preguntan, bueno, pastor, pero ¿de qué manera? Y como tú lo mencionas, Fernando, busca un terreno que sea apto para el campo, que tenga agua, que tenga un buen sustento, fértil. Exactamente, que esté cerca de un arroyo de agua. Porque si te vas a ir a los que están aquí en Tamaulipas van a conocer el cuarto distrito, pues ahí no hay ni agua, pues ¿en dónde vas a vivir? Sí. Entonces, el Señor nos dejó los pasos en las Escrituras para que nosotros los vayamos siguiendo y no nos vayamos, como tú lo mencionas, así como el borras, así a la buena. Es que mira, Dios nunca quiso que nosotros viviéramos hacinados, así en ciudades. Él dijo, espárzanse. O sea, ¿y quién fue el primero que creó una ciudad o fundó una ciudad? Caín. O sea, y creó una ciudad. O sea, de que no se fueran, aquí voy a estar. Entonces, en las grandes ciudades, si las ciudades chicas hay mucha intransigencia, muchos delitos o estrés, pues te imaginas en las ciudades grandes. O sea, Dios nos los dice no tanto para ya salirnos de irnos al campo, sino el campo es más saludable. En el campo hay más esfuerzo físico, ¿no? Entonces, si tú siembras lo que vas a consumir, pues es mejor sin químicos y sin nada de eso. Entonces, por eso Dios nos pide que si podemos salir de las grandes ciudades, nos salgamos. Si vamos al campo, pero bien preparados, no nomás así como quien dice. Para mí es eso, o sea, yo sí quiero ya salirme de la ciudad, pero necesito ver, visualizar, prever, comprar algo y también, o sea, un terreno y ver. Yo no me iré solo porque pues... Claro. Un ermitaño, ¿no? Sí, Ya. Un ermitaño casi. Fíjate que yo estaba leyendo y es una pregunta difícil, pero todo va a raíz de la ley dominical, prepararnos, estar nuestra fe fuerte, estar listos para esta persecución, ¿sí? Va a haber, tú vas a salir de la ciudad, pero si no está la persona preparada espiritualmente,
Es el ejemplo que yo puse como con José. Dios te va a decir cuándo es el momento apropiado para que tú salgas de la ciudad. ¿Sí? No puedo decir yo ahorita con la pandemia porque ahorita si de por sí está difícil conseguir el alimento aquí, ahora en el campo, va a ser algo complicado. Va a haber el tiempo correcto para salir a la ciudad, pero Dios te tiene que mover. Y para que uno esté atento a la voz de Dios, tiene que estar preparado espiritualmente. Dios te va a decir en momentos, ¿sabes qué? Va a llegar a tu puerta tal persona, el hermano Fernando. ¿Sabes qué te va a decir? Que tiene un terrenito, que él heredó un terreno a las afueras de la ciudad y pasa un arroyo. Entonces, esas situaciones, esas circunstancias, Dios las va a utilizar para que el pueblo de Dios salga en el momento que debe de salir. Aparte, no nomás de salir al campo y ya. Exactamente. O sea, también tienes que predicar el mensaje. Exactamente. O sea, tú, si vives en el campo ya, bueno, está bien, pero ¿y luego los que están en la ciudad? ¿Quién les va a predicar antes de que pase los todo? Que están en el campo. Y los que están en el campo, por eso es importante desarrollar los hábitos de cultivo, porque lo que cultivas es para consumo y para venta. Entonces vienes, generas un ingreso económico y al mismo tiempo que generas un ingreso, compartes la palabra. Ahorita es tiempo de prepararnos espiritualmente y de predicar la palabra de Dios. Dios nos va a decir cuándo debemos salir de la ciudad. No quiere decir de que voy a estar sentado esperando, porque tenemos que activarnos. Es como dice Fernando, si yo tengo la posibilidad de comprarme un terrenito a las afueras, va a ser una bendición y una herramienta por la cual Dios va a bendecir a más gente. Sí. ¿Sí? Entonces debemos de prepararnos. Ahorita es momento de prepararnos espiritualmente y si tenemos los recursos, prepararnos también con cuestiones, un terreno, un lugar, ¿verdad? Pero Dios nos va a avisar el momento en que nosotros debemos de salir de la ciudad. Pero para eso necesitamos leer la palabra de Dios y estar preparados espiritualmente. Exacto. Bueno, amigos, la verdad es que esta emisión ha estado bastante interesante. El tiempo nos abordó, nos ganó, nos llevó. Si apenas damos 15 minutos, ¿no? Son proféticos, hermano, son proféticos. La verdad es que vamos a ir cerrando, si tienen algún comentario final, vamos a ir cerrando esta emisión. Fernando, ¿quieres? Sí, solamente reiterar eso de que hablamos de adoración. Hablamos de la oración, de lo que Dios ha dicho en su palabra. Necesitamos pues rendirnos más a Él, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, prepararnos y no enfocarnos tanto en los eventos que van a suceder, sino que son un anticipo de quién viene por segunda vez por nosotros. O sea, prepararnos para ese sentido, claro, prepararnos para todo lo que estamos platicando de los eventos que van a acontecer, pero sobre todo, y más importante aún, prepararnos para recibir a nuestro Señor en gloria y majestad. Amén. Yo quiero terminar nomás con una pregunta. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Yo creo que es momento de que empecemos a despertar, ¿verdad? Que nos preparemos para poder defender firmemente el día de mañana los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y estar de pie y poder soportar esos días difíciles que vienen en este futuro ya no muy lejano. A partir de hoy. A partir de hoy, que hoy, si estamos cuarto para las 4, aún hay tiempo para prepararnos y que el Señor nos dirija y no tengamos temor a lo que ha de venir, sino debemos estar diligentes en la preparación porque el Señor va a traer un refrigerio y consuelo al pueblo en sus momentos más difíciles de esta historia. Como siempre lo ha hecho. Como siempre lo ha hecho y no va a dejar al pueblo solo. Así que amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Estamos encantados que Josué nos haya acompañado. Esperamos que no sea la única vez que nos acompañas, Josué. No, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento. Me agradó platicar aquí con ustedes, amigos de hace muchos años. Y claro, encantado cuando me gusten invitar. Yo estoy 100% ahí dispuesto. Ya te comprometiste. Para venir. Ya claro. Lo tenemos en audio y en video, Fernando. Sí. Así que ya. Claro, Dios dispuesto a participar. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias también a la administración de la Asociación del Golfo por prestarnos las instalaciones y parte del equipo técnico, y también agradecer a nuestro productor Donaldo Martínez, que está en los controles. Gracias, Donaldo, por el apoyo en esta... Sin él no se hubiera hecho esto. Sí, sin él hubiera sido bastante complicado hacerlo. Así que, Fernando, gracias a Dios por esta emisión. Exactamente. Y antes de terminar, ¿nos puedes dirigir en oración, José? Claro que sí. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar.
Padre amante que moras en las alturas del cielo, santo y alabado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú nos amas y porque desde antes tú nos elegiste y nos has elegido con un propósito, Señor. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a prepararnos, Padre Celestial, para poder escuchar tu voz y poder salir y predicar tu palabra, ser instrumentos para que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir a donde tengamos que ir, a cumplir ese propósito por el cual tú nos has apartado. Bendice a cada familia, a cada joven que nos escucha, Señor, y ayúdalos a fortalecer su vida espiritual. Que tu Santo Espíritu more en su corazón, en su familia, y que cada día ellos puedan crecer espiritualmente, para poder acercar a otras personas, poder trabajar para ti. Bendice este programa, Señor, y que todo lo que se haga sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, no queremos irnos sin saber que tú vas a nuestro lado en todo momento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.